Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por el interés en participar en este webinar Aproximación desde el Compliance a los nuevos delitos ambientales. Vamos a dar un par de minutos más para la gente que está entrando al webinar y vamos a después a comenzar esta entretenida presentación. Así que en unos minutos más partimos. Ahora sí, ya vamos a comenzar. Muchas gracias a todos por el interés en participar en este webinar que estamos organizando en conjunto con Vinter Echeverry, Anguita Osorio y Blay Comunicaciones. En esta oportunidad, bueno, como todos saben, el Congreso aprobó hace algunas semanas un proyecto de ley que constituye una de las más extensas y profundas reformas al Código Penal en materia de delitos económicos, tributarios y ambientales. En el fondo, lo que hizo este proyecto fue sistematizar estos delitos creando un régimen especial de determinación de sanciones penales. Uno de los objetivos detrás del proyecto era hacerle frente a la sensación de impunidad que queda cuando son conocidos estos famosos delitos de cuello blanco, buscando asegurar penas efectivas de cárcel para cuando estos calificaran como económicos y especialmente cuando fueran cometidos en el ejercicio de un cargo ejecutivo o directivo o generaran beneficios para una empresa. Una de las mayores innovaciones es la creación de un importante catálogo de delitos ambientales que, según han advertido varios expertos, no necesariamente conversan con la regulación vigente, como por ejemplo podrían ser el fraccionamiento de proyectos, y otros donde resulta un poco clara la distinción entre acciones negligentes de aquellas que ya son abiertamente maliciosas. Entonces, en este tema especial de los delitos ambientales, sabemos que hay muchas dudas, muchas preguntas, y vamos a tratar de aclararlas, de responderlas. Por eso tenemos dos formas para que ustedes puedan enviarnos preguntas. La primera es en el chat del webinar, que está acá en la pantalla. No sé cómo tienen ustedes en el fondo de la plataforma, pero en una parte van a poder poner preguntas y respuestas. Y también tenemos el correo que es contacto@anguitaosorio.cl. Bueno, voy a presentarles a nuestros panelistas. El primero de ellos es Jorge Cabrera, quien es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con un LLM de la Universidad de Pensilvania y es doctor en Derecho de la Universidad de Freiburg. Jorge se ha especializado en Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho Ambiental y ha participado en los más reconocidos estudios del país y también es profesor de la Universidad de Talca. También tenemos como panelista a Eduardo Anguita, quien es socio de Anguita Osorio, es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez y es socio fundador del estudio Anguita Osorio. Eduardo se ha especializado en materias corporativas tales como compliance y sostenibilidad, procesos de fusiones y adquisiciones, financiamiento, startups, venture capital y private equity. Se ha desempeñado en estudios como AZ y Barros de Errázuriz, participando en los casos más relevantes en materias relacionadas a empresas de distintos sectores, con un especial énfasis en todo lo relacionado al desarrollo de modelos de prevención del delito y compliance en general. Y ahora los voy a dejar con Jorge, pero les recuerdo, si tienen preguntas, envíelas al chat, o si no, al correo contacto@anguitaosorio.cl. Jorge.
Gracias, Jimena, por tu presentación. Yo solo voy a agregar una cosa más. También soy of counsel de Vinter Echeverry, que es uno de los organizadores del webinar. Bien, los abogados tenemos fama de hablar raro. Los penalistas dentro de los abogados tenemos fama de ser los que más raro hablamos, y yo voy a tratar de hacer un esfuerzo hoy día de no hacer eso, porque el fin de esta presentación no es entrar en los detalles técnicos, sino que hacer una presentación sinóptica del contenido de la protección penal del medio ambiente que se incorpora a través del proyecto de ley de delitos económicos, nuevos tipos penales que, como sabemos, hoy no están vigentes porque hace 2 semanas atrás se vetó el proyecto, existían algunos defectos técnicos en el proyecto que suponían que era necesario una modificación, pero es inminente que estos entren en vigor, y los tipos penales del medio ambiente en particular no recibieron modificación alguna, ¿no? La primera lámina que les presento dice Historia del Derecho Penal Ambiental en Chile. No va a ser una presentación histórica, solo quiero hacer una reseña que es relevante, sin embargo, para entender por qué estamos hablando de nuevos tipos penales ambientales, sobre todo porque ustedes pueden, dependiendo de la industria donde estén trabajando, ¿no?, pueden tener la impresión de que ya existen determinados tipos penales que afectan particularmente a la industria donde ustedes se desempeñan, ¿no? Y en ese sentido quiero aclarar un poco qué es lo que se está entendiendo por delitos ambientales, ¿no? Y hacer una explicación de qué es exactamente el núcleo de lo incriminado o de lo que está amenazado con pena, ¿no? Lo primero que hay que tener claro es que la protección penal del medio ambiente aparece de manera reciente en nuestro ordenamiento jurídico. Aún estos tipos penales, que voy a explicar por qué no son tipos penales ambientales, aun cuando protegen algunos elementos del medio ambiente, aparece tarde en nuestro ordenamiento jurídico por una consecuencia bastante clara, ¿no? El medio ambiente no fue una preocupación demasiado importante. De hecho, si es que hay algunos de ustedes que se dedican a la cuestión administrativa ambiental o al derecho ambiental, ¿no?, saben que la protección administrativa ambiental nace en el año 94 y realmente adquiere dientes en el año 2010, ¿no? Y en ese sentido, antes de que la protección penal adquiriera dientes, la protección administrativa adquiriera dientes, no podía en realidad intervenir el derecho, ¿no? Frecuentemente se mencionaba como los tipos que antiguamente se identificaban como penales el artículo 291 del Código Penal y el artículo 136 de la Ley de Pesca, ¿no? El primero es un tipo que se creó como un tipo de bioterrorismo, ¿no? Y el segundo es un tipo que afecta determinados recursos hidrobiológicos de acciones de contaminación, ¿sí? Uno puede identificar un tipo anterior a esta modificación que se puede mencionar como un delito ambiental, que es el del artículo 44 de la ley 20.920, que es el tipo de importación, exportación y manejo de residuos peligrosos o prohibidos, ¿no? Pero ninguno de estos tipos, los tipos que anteriormente les mencioné, tenían en el núcleo o en el centro la protección penal del medio ambiente. Siempre la protección penal del medio ambiente dependía de la protección de otros elementos, ¿no? Y así, por ejemplo, en la ley de pesca se los protegía como recursos económicos, los recursos hidrobiológicos, ¿no?, distinto de la protección de los ecosistemas, y en el artículo 291, como les expliqué, es un tipo que en esencia es un tipo de bioterrorismo, ¿sí? Entonces, no se protegían autónomamente los intereses ambientales y se protegían una serie de intereses que difícilmente podríamos caracterizar como bienes jurídicos colectivos, que es básicamente decir que estamos protegiendo autónomamente al medio ambiente, ¿sí? La nueva protección contiene una regulación autónoma del medio ambiente, ¿no? Y se contemplan dos tipos de contaminación. Un tipo de contaminación donde lo que se sanciona es el acto de contaminar a través de determinadas modalidades comisivas, que si quieren podemos analizar después, ¿no? Y se distingue en dos tipos penales de la situación de que se tenga un permiso ambiental, básicamente que se tenga una resolución de calificación ambiental, y que no se tenga una resolución de calificación ambiental. Y eso se sanciona con penas distintas, ¿no? Hay un tipo que sanciona la extracción de agua, ¿sí?, bajo determinadas circunstancias, que podemos ver más adelante, y hay un tipo penal que sanciona la contaminación
con daño ambiental o con efectos dañosos para el medio ambiente, ¿no? Yo voy a agregar como protección penal autónoma, que sí está vigente, el artículo 44, que es el manejo, importación y exportación de residuos peligrosos o residuos prohibidos, ¿no? Hay un tipo penal que es estrictamente ambiental también, que existe y está vigente en este minuto, pero solo es aplicable en la Antártica, lo menciono como para que se tenga presente. Hay una serie de otros tipos penales que están incorporados como delitos económicos hoy día, pero que no protegen autónomamente al medio ambiente y, de nuevo, dependiendo de la industria donde ustedes se desempeñen, evidentemente podrán tener alguna relevancia, ¿no? Particularmente interesante en este punto son los tipos penales relacionados con la actividad forestal o la protección penal de la actividad forestal, ¿sí? Bien. Eso en cuanto a la presentación general de los nuevos tipos penales y ahora, o del panorama respecto de la protección penal del medio ambiente. Y ahora voy a presentar también de forma breve, de nuevo, esto no es una presentación académica, esto es una presentación más bien para llamar la atención respecto de los elementos esenciales de las conductas prohibidas por los delitos ambientales. Y me voy a referir a este nuevo párrafo 13 del título sexto del libro segundo del Código Penal, que agrega los delitos ambientales, ¿no? Bajo un epígrafo que dice delitos ambientales, y por lo tanto no cabe duda que lo que se está protegiendo es el medio ambiente, de forma autónoma y no sujeto a la protección de otros intereses, como por ejemplo es la protección del patrimonio forestal, que está pensado bajo la lógica de los delitos contra la propiedad, ¿sí? Bien. De nuevo, ya mencionamos la estructura, ¿no? Y esencialmente nos encontramos primero con los delitos de contaminación, ¿no? Que son básicamente delitos que lo que sancionan son determinadas conductas, ¿no? Que importan una contaminación sin que sea necesario que se produzca un resultado lesivo. Es decir, se sanciona sin que tenga consecuencias necesariamente el verter sustancias contaminantes en aguas continentales o marítimas, ¿no? Da lo mismo si se produce un daño. Delito es verter sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales, extraer aguas continentales o marítimas, verter sustancias contaminantes en el suelo, subsuelo, continental o marítimo, verter tierras u otros sólidos en humedales, extraer componentes del suelo, subsuelo. Esas conductas están sancionadas autónomamente, ¿sí? En la medida, y liberar sustancias contaminantes al aire, en la medida que estas actividades o estas conductas provengan de una actividad que debió haber sido sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental y no fue sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que quiere decir que, de nuevo, quien no debe someter al sistema de evaluación de impacto ambiental no comete el delito, ¿sí? Así, por ejemplo, si usted tiene un auto, usted no comete el delito de contaminación del artículo 305 en la hipótesis de liberar sustancias contaminantes al aire, porque sencillamente manejar un auto no requiere una resolución de calificación ambiental, ¿sí? Ese es el núcleo del injusto, ¿no? Se trata de un delito que solo se puede cometer con lo que se llama dolo directo, es decir, queriendo y conociendo cometer la conducta, ¿sí? El artículo 306 contiene una hipótesis distinta, pero semejante. De nuevo, se sancionan las mismas conductas, es decir, verter sustancias contaminantes, extraer aguas continentales, en fin, emitir o liberar sustancias contaminantes al aire, ¿sí? No voy a hacer una mención detallada de las modalidades comisivas, es decir, de las conductas en específico incriminadas. Uno, la pueden ver en la lámina, y dos, porque lo relevante de nuevo es que son las mismas conductas anteriormente mencionadas, que sin embargo se encuentran en una hipótesis distinta, que es en el caso donde usted tiene una resolución de calificación de impacto ambiental que lo autoriza, por ejemplo, a vertir determinadas cantidades de residuos industriales líquidos, ¿no? Pero usted lo hace en cantidades mayores a las que le fueron autorizadas por la resolución de calificación ambiental, ¿no? Eso también es considerado un delito de contaminación con independencia del eventual resultado lesivo que pueda tener. Es decir, el solo hecho de verter estas aguas
en infracción a la resolución de calificación ambiental es un delito, ¿sí? También, evidentemente, se agrega una hipótesis adicional, que se incumplan medidas establecidas por un plan de prevención, descontaminación o manejo ambiental, ¿no? De nuevo, aquí, desde el punto de vista subjetivo, esto no es tan relevante, digamos, para quienes no son penalistas, no es una presentación académica, pero de nuevo aquí se puede, desde el punto de vista subjetivo, cometer con dolo directo o con dolo eventual. Básicamente, si usted se representa la posibilidad que ocurra, que usted pudiera estar infringiendo la norma, usted también comete el delito, ¿sí? Sin embargo, atendido a que aquí se ha sometido a un sistema de evaluación administrativa, la punibilidad no depende solo de cometer la conducta, sino que de una condición objetiva de punibilidad, y es que el infractor hubiera sido sancionado administrativamente al menos en 2 procedimientos distintos, ¿sí? Es decir, si le hubieran impuesto sanciones por infracción de alguna de las normas que menciona el tipo, ¿no? Que las infracciones hayan sido consideradas graves o gravísimas, y que esto haya ocurrido dentro de los 10 años anteriores al hecho punible, ¿no? Y adicionalmente, si es que se trata de una misma empresa, ¿no? Tiene que tratarse respecto de la misma unidad sometida a control de la autoridad. Es decir, una empresa que tiene 2 proyectos distintos con 2 resoluciones de calificación ambiental distintas, que si yo contamino en uno y después contamino en otro y soy sancionado gravemente en las 2, no satisfago la condición objetiva de punibilidad y por lo tanto no se me puede imponer la pena, ¿sí? Bien, perdón, esto siempre pasa con las animaciones. El tercer tipo nuevo que se contempla es el tipo de extracción de aguas continentales, ¿no? Y esto evidentemente solo puede producirse respecto de ríos y lagos, ¿no? O de napas subterráneas, ¿no? Y este tipo se cometerá cuando usted tenga una autorización, pero infrinja las reglas de distribución y aprovechamiento en el evento que se haya establecido una reducción temporal del ejercicio de los derechos de agua o que la zona haya sido declarada como una zona de prohibición, ¿sí? Básicamente es lo esencial del tipo de extracción de agua. Es un tipo relevante en la medida que, como ustedes saben, vivimos una sequía prolongada. Y si bien en estricto rigor la relación con el medio ambiente es mediata, de todas formas se considera un problema socioambiental relevante y se ha incorporado dentro del título y no cabe discutir que se trata de un delito ambiental, ¿no? El tipo que tiene la mayor pena, ¿no? Es el tipo de contaminación con grave afectación del medio ambiente o el tipo de daño ambiental, ¿no? Y aquí, a diferencia de los tipos anteriores, no basta con la comisión de una determinada conducta, sino que esta conducta de contaminación, esta actividad contaminante, tiene que estar vinculada a un resultado típico, ¿no? Que es la afectación del medio ambiente y que la afectación sea grave, ¿no? Y entonces, evidentemente, hay varias preguntas. Lo primero que ustedes me van a decir, bueno, ¿cuáles son los resultados que se exigen? ¿No? ¿Qué es este daño ambiental? Las conductas pueden ser las descritas como actividades de contaminación o pueden ser otras, ¿no? Y esas conductas tienen que estar vinculadas con un resultado preciso, que es la contaminación, que es básicamente la afectación de aguas marítimas continentales, el aire, la salud vegetal o animal, la existencia de recursos hídricos y abastecimiento de agua potable, ¿no? Y así piensen ustedes en un caso de extracción de agua, que puede resultar en la afectación de la existencia de recursos hídricos, ¿no? De secar un pozo. De nuevo, este es el resultado que se tiene que producir. Ahora, para que esta conducta sea típica, y aquí es donde el tipo es algo más complejo, se requiere, alternativamente, que no exista una autorización o que la autorización se infrinja, ¿no? Y entonces, de nuevo, existe una necesidad de infringir la autorización o las normas administrativas que regulan la actividad que se esté realizando, ¿no? Las penas son relativamente altas, ¿no? Presidios o reclusión mayor en su grado mínimo, ¿no? Y dependiendo de las circunstancias que concurran,
puede ser incluso más alta a presidio menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo, ¿no? O sea, estamos hablando de penas que van entre los 3 y 5 e incluso pueden tener la pena de crimen en el caso de presidio mayor en su grado mínimo, que es 5 a 10, ¿no? Una característica adicional es que el tipo de daño ambiental, es decir, esta conducta de contaminación que tiene un resultado que daña el medio ambiente, puede también ser cometida culposamente, es decir, no con la intención de dañar el medio ambiente, sino que también en aquellos casos donde se actúa con imprudencia, ¿sí? Hay hipótesis calificadas, ¿no? Y, por supuesto, es más grave, y hipótesis calificadas quiere decir que se aplica una pena mayor en aquellos casos donde se afecta una reserva de una región virgen, un parque nacional, un monumento natural, una reserva nacional, un humedal de importancia internacional, todo eso determinado naturalmente por consideraciones normativas, ¿no? Es decir, porque existe un acto que declara que, en fin, una determinada área es una región virgen, un parque natural, etc., ¿no? Se encuentra naturalmente también sancionados afectar un glaciar, ¿no? Es una hipótesis especial de daño ambiental que tiene una pena bastante alta, ¿no? Presidio de reclusión mayor en su grado mínimo, es decir, a partir de 5 años y un día, ¿no? Naturalmente existe la pena respecto de la culpa, ¿no? Aquí yo lo último que quiero llamar la atención sobre estos tipos penales es que existe una definición normativa, y quizás lo podemos ver después, de qué es lo que constituye el daño ambiental, ¿no? Es decir, no se determina libremente qué es lo que constituye daño ambiental, ni tampoco depende de la regulación civil o de carácter ambiental civil, la determinación del daño ambiental, sino que depende de una serie de criterios normativos que están contenidos en el artículo 310, lo podemos ver después, ¿no? Para no consumir todo el tiempo, porque entiendo que queremos hacer preguntas, queremos conversar, ¿no? Bien, hay dos tipos penales que, si bien no se incorporan al Código Penal, y con esto voy cerrando la presentación, que son relevantes. Son tipos penales de falsedades, que son relevantes para quienes se dedican a la presentación de proyectos, ¿no? Que es básicamente, son tipos penales que sancionan la entrega de información falsa a las autoridades administrativas, ¿no? Se sanciona expresamente el fraccionamiento de proyectos, ¿no? Como una hipótesis de falsedad, de un tipo penal que no se incorpora al Código Penal, sino que se incorpora a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en un artículo 337 bis, que todavía no entra en vigor, ¿no? Un tipo penal que ha sido bastante discutido, que es un tipo penal de desacato, y que es básicamente el incumplimiento de las sanciones de clausura que imponga la Superintendencia del Medio Ambiente, o el obstaculizar las actividades de fiscalización que lleva adelante la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿no? Y entonces acá, derechamente, hay una protección de las potestades de la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿no? Lo que supone un ámbito que es un tipo penal que ha sido discutido y cuya constitucionalidad probablemente se vaya a discutir en algún minuto, pero forma parte del núcleo duro de esta reforma que regula los delitos ambientales, ¿no? Yo tengo una opinión particular, pero eso forma parte más bien de un debate académico, ¿no? Bien, he consumido 25 minutos de la presentación, no quisiera quedarme con todo el tiempo, así que voy a terminar acá. He tratado de hacer una presentación rápida, tratando de ir al núcleo de las conductas incriminadas, así que lo voy a dejar hasta acá y quedo naturalmente disponible para responder preguntas. Yo solo quisiera hacer puntualizar algo más. Nosotros en Winter Echeverry nos dedicamos al derecho penal económico y evidentemente estamos muy encima de estos temas, en fin, como trabajando en materias, tenemos bastante experiencia en materias penales y penales ambientales, y tenemos una visión como bastante crítica, pero a la vez consideramos que este tipo penal estos tipos penales, esta reforma tiene grandes ventajas también para la protección del medio ambiente. Así que los dejo y muchas gracias por la invitación.
Gracias, Jorge. Sí. Oye, gracias a todos los que se han ido sumando. Les comento que no se preocupen si no llegaron tal vez más temprano. Esta presentación nosotros la subimos después a YouTube y compartimos el link para que puedan verlo y tenerlo también registrado. Les recuerdo a los que se han ido sumando que hay dos formas de hacer preguntas. Una es escribiendo a contacto@anguitaosorio.cl y la segunda, para los que están en el formato aplicación en su escritorio, arriba hay un botón que se llama PIR, que tiene unos globos de preguntas. El chat está deshabilitado por un tema de cómo funcionan estas plataformas de webinar. Entonces, si quieren hacer preguntas, ahí les repito, es contacto@anguitaosorio.cl o bien arriba, los que están en su escritorio con la app de Teams, debería aparecer un símbolo de PIR para hacer preguntas las que estimen necesarias. Yo espero ocupar muy poco tiempo para que podamos entrar de lleno a las preguntas. Solo quiero hacer un segundo de recordatorio probablemente, porque aquí lo que ha dicho Jorge es importante y es interesante porque muestra varias novedades en lo que es la definición del tema ambiental y de una verdadera autonomía en el tema ambiental. Es decir, hay una regulación nueva que trata solo sobre esto y que especifica cosas que tal vez antes no estaban tan claras. Y la pregunta que nosotros nos hacemos en la conversación que hemos tenido con Jorge es, bueno, ¿cómo se ve esto a la luz de la ley y de los programas de cumplimiento? Yo creo que un poco de contexto, primero para estar todos claros. Aquí la nueva ley de delito económico tiene este elemento globalizante, por así decirlo, que incluye muchísimos delitos. O sea, siempre el titular son casi 200, o sea, hay un número altísimo de delitos, tal vez difícil de manejar. Y es interesante, Jorge lo mencionó en su presentación, que hay muchísimos delitos que a pesar de que no se entiendan como ambientales, también son relacionados justamente a la afectación de la empresa en el ambiente natural, como la ley de pesca, la relativa a los bosques y otros que se mencionan ahí. Entonces, ¿cómo eso conecta con un programa de cumplimiento? Porque esa es la pregunta que ojalá poder ayudar a resolver. Es usual incluso en las empresas que las áreas de medio ambiente y las áreas de compliance sean distintas por un motivo muy simple, que la regulación ambiental es tan intensa y la mantención de las autorizaciones, permisos y otros es tan intensa que necesita de su propia área que la mantenga vigilada, que mantenga vivo y en cumplimiento estas cosas. Entonces, finalmente lo que aquí debe haber es y esto la verdad es el efecto que tiene compliance, que nosotros siempre decimos que es un efecto expansivo, es que estas áreas o el área de cumplimiento que hoy existe en una empresa debe ahora desarrollar este nuevo músculo, o bien tiene que sentarse a conversar con el área de medio ambiente cuando cree o cuando modifique su manual de prevención del delito, porque el manual de prevención del delito hoy sí o sí debe conversar con la norma medioambiental. Y por lo tanto, tanto como nos pasó el año pasado y hemos ido viendo este proceso, como nos pasó el año pasado con los delitos económicos, los delitos de ciberseguridad, donde el compliance officer tenía que sentarse con su equipo de TI, ahora el compliance officer debe sentarse con su equipo medioambiental si es que lo tiene. Y si el equipo medioambiental está en esta presentación, está escuchando ahora, debería llamar a su compliance officer y preguntarle cómo está viendo estos temas, si lo está incluyendo en el manual de prevención, si está estructurando el programa de cumplimiento en forma global y completa de esa forma. Entonces, solo un último comentario en relación a los manuales y cómo funciona. Nosotros lo que hemos dicho es que al final el manual de prevención va a tener que ser creado ya no desde los delitos, antes eran 20 y tantos delitos y era posible hacerlo así, sino que hay que crearlo desde el negocio. Es decir, hay que entender cuál es el negocio, entender
cuáles ámbitos de riesgo son afectables por los delitos que están regulados en esta nueva ley, que son muchísimos, y desde el negocio hacia adelante crear la estructura. Y por lo tanto, cuando uno dice, bueno, entonces, ¿cómo voy a poder hacer congeniar mis deberes medioambientales con mi manual de cumplimiento? La verdad es que lo primero que hay que hacer es revisar cuáles son los permisos, cuáles son las autorizaciones, cuáles son todas aquellas relaciones con la autoridad en materia ambiental que tiene ya la empresa, que probablemente las tiene totalmente mapeadas, y eso es lo que consume el manual de prevención para ser incluido. Y lo otro es, yo creo que hay otros grandes elementos, es que hay que capacitar, diría yo la palabra, educar o tener ya en la cabeza que estos temas son parte de compliance. Entonces, un poco cómo lo ve la nueva ley, porque y hablamos harto del manual de prevención, porque es una herramienta para protegerse de la responsabilidad en caso que alguna persona dentro de tu organización cometa el delito, porque es alguien que verte el desecho tóxico, por así decirlo, alguien que va al vertedero que no está autorizado, y esa persona, en la medida en que ha sido entrenada, en que se le ha indicado que no debe hacerlo, ahí es donde está la protección que da el manual de prevención. Entonces, muy rápidamente, efectivamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que conectar entonces todas tus autorizaciones con los riesgos penales, y con eso nacen los protocolos y procedimientos. Si yo entiendo tu negocio, entiendo lo que estás haciendo, entiendo aquellos puntos críticos donde tal vez es necesario ir y hablar con personas de tu empresa o ir y generar un documento que genere pasos claros para evitar cualquier tipo de perjuicio a la empresa. Otro elemento clave que está mencionado ahí es el canal de denuncias. Muchas empresas hoy lo tienen, pero aquellos que no tienen, yo creo que este es un buen momento para comenzar a pensar en él. El canal de denuncias es probablemente una de las herramientas más poderosas que tiene una empresa en materia de cumplimiento. Un canal de denuncias bien planteado, un canal de denuncias que ha sido debidamente explicado a los colaboradores, trabajadores de la empresa, permite que esos colaboradores sean tu verdadera primera línea de defensa en materias de compliance, porque son los que están más cerca de cuando suceden estos hechos. O sea, cuando sucede un hecho de contaminación, probablemente la gerencia general, los directores, que son los que están arriba, a veces tal vez no están. Muchas veces sí, pero hay veces que no están metidos en la operación del día a día. Entonces, tus ojos, la persona que va a ser capaz de identificar ese riesgo, es el trabajador, es la persona que está cerca y es clave. Entonces, incluso tus stakeholders, las comunidades, las personas que rodean la empresa, también deberían estar enterados de que tienes un canal de denuncias, o tú deberías tener explicitado en alguna parte hacia el público que tienes un canal de denuncias. Los canales de denuncias más sofisticados permiten dividir entre denuncias de terceros, denuncias internas, etc. Y muy rápidamente por las últimas, es importante que hayan sanciones internas. Esto es parte de la evolución que ha tenido el tema del cumplimiento. Es decir, es importante que la empresa sea la primera en castigar en forma muy dura y directa cualquier falta que hubiera a compliance. Porque finalmente lo que la empresa está haciendo para desligarse de alguna forma o para protegerse de su propia responsabilidad bajo esta ley es indicar que ella ha sido diligente y cumplidora en forma permanente en el cumplimiento de la ley. Entonces, por eso habla de sanciones internas, asignación de responsables con recursos, esto también es muy importante, lo hemos hablado en otras presentaciones. Y por último, la necesidad de evaluaciones periódicas independientes, es decir, está bien, yo creo que lo primero que nosotros decimos, está bien que tú crees tu propio programa, está bien que tú armes tu primera línea de cumplimiento, pero la ley dice, ojo, pídele a un tercero que la mire, y ese tercero a lo que hay que pedirle, y lo dije también en otra presentación, pídele que sea un verdadero tercero independiente, que te cuestione lo que estás haciendo. El problema que hemos tenido históricamente es que ese tercero usualmente también está un poco cooptado por aquel que lo contrata para decir que todo está bien. Eso no es suficiente, debería haber una mirada crítica real a los distintos programas de cumplimiento que se puedan crear dentro de la empresa. Yo creo que esto solamente quería hacerlo como línea introductoria para que pudiéramos entrar a las preguntas ya de lleno y ver cuáles son las dudas
que hay hasta ahora. Así que, Jimena, dejo compartir y te dejo a ti. Mira, una de las primeras preguntas que nos llegó, recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat que dice PIR, ahí ponen sus preguntas, y también en el correo contacto@anguitaosorio.cl. Bueno, y una de las primeras preguntas que nos llegó fue, en el fondo, ¿cómo puedo saber yo qué es un contaminante? Depende de la cantidad, en el fondo, ¿qué es lo que le da la cantidad, la calidad de contaminante a algo? A cualquiera de las dos. Voy a tener que responder depende. ¿Y por qué depende? De nuevo, los tipos de contaminación, o los tipos que están pensados con lógica de contaminación, no necesariamente funcionan con la lógica del vertido de una sustancia tóxica, que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando mencionamos contaminación, ¿no? Si uno revisa las hipótesis comisivas, es decir, las conductas incriminadas por los tipos que mencioné de contaminación, como el 305 y el 306, ¿no? Los que no requieren el resultado de daño ambiental, ¿no? No necesariamente suponen el vertido de una sustancia tóxica, ¿no? Y así, por ejemplo, hay hipótesis que derechamente reputan contaminación a la extracción de aguas continentales o marítimas, la extracción de componentes de suelo y subsuelo, ¿no? O la liberación de sustancias contaminantes al aire. Como regla general, uno tiene que atender a aquellas circunstancias, aquellas sustancias que se encuentran reguladas y sometidas a control, ¿no? Pero como criterio aún más general, uno debe considerar que aquellas actividades vinculadas a una modificación negativa del entorno, ¿no? Son consideradas contaminantes. Ahora, evidentemente hay un grado de indeterminación de aquello que se considera contaminante, ¿no? Y es evidentemente un problema, sobre todo, digamos, en el vertido de una sustancia contaminante, ¿no? El vertido de una sustancia contaminante en aguas marítimas continentales. Y en ese supuesto, uno tendría que suponer que contaminante será todo aquello que requiere una autorización para ser vertido, ¿no? Pero evidentemente es un defecto de una regulación que, por una parte, se sostiene que el solo hecho de contaminar es constitutivo de delito, y por otra parte no define precisamente qué es lo que se considera contaminante, ¿sí? En el caso del delito de daño ambiental, la respuesta es distinta, ¿no? Y la respuesta es cualquier cosa que cause ese daño ambiental, ¿no? Con algunas dificultades, en la medida que el tipo contempla algunas modalidades comisivas, y con esto quiero decir algunas formas de cometer el delito que lleven a ese resultado, pero también contempla hipótesis donde el resultado es lo que determina qué actividad puede cometerse. Y entonces hay una mezcla de un tipo abierto con un tipo que describe la conducta, ¿sí? No sé si queda claro. A veces los académicos tenemos la tendencia a escribir con algún grado de abstracción. Lo que quiero decir es que, de nuevo, va a depender de cada uno de los tipos penales, ¿sí? Sí, yo creo que queda claro, Jorge. Al final, y solo en el resumen del que no es tan experto, por supuesto, es que aquí, como buenos chilenos, somos bien formalistas. Al final hay un espíritu de que lo contaminante es todo aquello que requiere una autorización para contaminar. Entonces es una definición circular, ontológica. Por supuesto hay un elemento objetivo, como dice Jorge, pero efectivamente hay que comenzar desde las autorizaciones que uno tiene y, por supuesto, insisto, el negocio que uno maneja y los efectos que puede tener. Hay que hacer un análisis previo de si tu negocio efectivamente podría ser considerado como aquellos que necesitan autorización para funcionar, y de ahí poder extraer qué conductas tuyas son las que podrían entenderse como un acto de contaminación. Perfecto. Ahora también tenemos otra pregunta relacionada a la entrega de información falsa o incompleta. ¿También aplica a este tipo de delitos o no? A ver, voy a reformular. El artículo de entrega de información, o sea, la entrega de información falsa o incompleta para obtener un permiso ambiental, es decir, una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental
o una solicitud de pertinencia basado en información falsa hoy día es delito. Así de sencillo, eso está en el artículo 37, la letra B, si no me equivoco, del artículo 37 bis, que se va a agregar a la ley de la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿no? Si me permite un segundo, puedo leer textual la hipótesis, ¿no? Y dice, el que maliciosamente, en la evaluación ambiental de un proyecto, presentara información que ocultara, modificara, alterara o disminuyera los efectos o impactos ambientales futuros determinados en la evaluación ambiental, de tal modo que pudiera conducir a una incorrecta aprobación de la resolución de calificación ambiental, ¿no? Pero no solo eso, sino que la hipótesis de la letra C del artículo 37 bis, que se va a incorporar a la ley de superintendencia del medio ambiente, que actualmente no se encuentra vigente, ¿no? También sanciona la entrega de información falsa o incompleta para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas por una resolución de calificación ambiental, ¿sí? Eso, ¿no? Es decir, sobre eso no hay ninguna duda. Uno podrá discutir la legitimidad del uso del derecho penal en este punto, pero sobre la tipicidad de esa conducta no existe en este minuto ninguna duda, su tipicidad futura. Evidentemente, quiero decir algo adicional, y no quiero decir que nadie en este chat haya cometido un delito, pero de nuevo, la ley penal no se aplica retroactivamente en perjuicio del imputado, y subsecuentemente toda información falsa entregada hasta antes de la entrada en vigor de esta ley no será constitutiva de delito por aplicación, de nuevo, del principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable. Eso. Ahora también hay otra pregunta. En el fondo, ¿cómo puede una empresa o una persona asegurarse de que los proveedores en el fondo están cumpliendo con la normativa vigente? Yo creo ahí esta es una duda bien clásica en compliance, en el sentido de, hablábamos del valor expansivo de compliance, donde yo daba el ejemplo de una gerencia a otra tal vez, pero aquí lo que sucede, y esto es muy común, donde probablemente está más desarrollado esto es en compliance de derechos humanos, pero por supuesto que los principios que apliquen ahí aplican acá. Es que a medida tú avanzas, primero hay un tema, vamos a partir desde lo más formal, un tema contractual, es decir, los contratos con tus proveedores deben incluir materias de cumplimiento, no solo de la ley, sino materias de cumplimiento regulatorio y normativo. Y segundo, lo que se hace es una verdadera auditoría, o sea, también debida diligencia, donde tú al final vas a ver, dices, bueno, estás cumpliendo, bueno, para efectos del cumplimiento tengo que tener la capacidad, y por eso hablo de lo contractual, tengo que tener la capacidad de pedirle esta información a mi proveedor para certificar que él está haciendo lo que tiene que hacer. Muchas veces, en temas de vertidos o en temas que son específicamente de esto, los contratos vienen incluidos con algún tipo de certificación, algún documento donde dice, bueno, esto se virtió en el lugar correcto, tengo todos los permisos, pero es importante tener presente que eso a veces es insuficiente, y que por lo tanto a medida uno va desarrollando su estructura de cumplimiento para no verse envuelto en algún tipo de problema, es necesario tener la potestad dentro de tus contratos de poder hacer auditorías presenciales, pedir información adicional, y tener, por supuesto, un plan de auditoría o de due diligence de tus proveedores. Nuevamente, nosotros somos bien insistentes en que esto no suena tal vez a mucho trabajo, pero uno lo que debe hacer es ir construyendo esta capacidad de compliance en el tiempo. Y de a poco, es decir, nosotros entendemos que hay empresas que tal vez hoy no pueden hacerle una auditoría a todos, pero justamente la gracia de la auditoría en este sentido es que se la puedes hacer a uno, y probablemente el primer año eso es suficiente, uno o dos, para asegurarte de que se están cumpliendo las cosas, para levantar los primeros problemas. En nuestra experiencia, uno cuando hace estas auditorías, usualmente salen cosas. Basta con que uno revise a uno o dos y ya sale. Así que eso yo creo que es un poco la respuesta desde el compliance de cómo se implementarían estos temas.
Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Dice, entiendo que para que un delito ambiental tenga calidad de tal, bajo la ley 20.393, tiene que infringir algún permiso o resolución ambiental. Y por el contrario, si la actividad no requiere resolución ambiental o permiso, si se comete el delito, ¿no aplicaría la ley? Por favor, comentar. Ya, a ver, en principio sí, pero no. A ver, uno, los delitos ambientales no son solo supuestos de responsabilidad penal de la persona jurídica, lo primero, ¿no? En principio están descritos como tipos penales que pueden cometer personas naturales y por eso están sancionados con pena de cárcel, ¿sí? Lo segundo es la responsabilidad de la persona jurídica es subsidiaria y está sometida a las mismas reglas de la ley 20.393. En cuanto al requerimiento de permiso, la respuesta es en principio sí, pero existen hipótesis típicas donde también se sanciona a quien no tiene obligación de tener permiso, ¿sí? Y es en determinadas hipótesis de daño ambiental, ¿no? Los delitos de contaminación son delitos que evidentemente están sujetos a, sobre todo la hipótesis del artículo 306, se pone la hipótesis de quien tiene un proyecto que tiene una resolución de calificación ambiental, y por lo tanto quien lo puede cometer es quien lo infringe, ¿sí? Y por lo tanto la pregunta es si para cometer ese delito usted tiene que estar sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental y tiene que tener una resolución de calificación ambiental que infringe. La hipótesis del 305, sin embargo, supone que usted tenga una actividad que deba someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental y no la someta, ¿sí? Y entonces, de nuevo, si usted debió haber presentado una declaración de impacto ambiental y no la presenta y realiza el proyecto de todas maneras, usted comete el delito de contaminación en la medida que realice las hipótesis típicas descritas en el artículo 305. Y entonces, de nuevo, ahí la cuestión es, bueno, usted no requiere tener la resolución de calificación ambiental, pero se supone que usted debería haberla tenido. Eso es fundamentalmente el esquema general. Hay algunos detalles hay algunas hipótesis típicas que en el caso concreto pueden matizar la respuesta, pero sí, en principio, si usted tiene una resolución de calificación ambiental y la cumple, usted en principio no comete el tipo. Es decir, no es que esté justificado, usted sencillamente se mueve dentro del ámbito de lo que en el derecho penal se conoce como el riesgo permitido, ¿no? Tal como los médicos no lesionan a sus pacientes cuando los operan. Eso. Perfecto, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué recomendación harían a una empresa que busque implementar en su modelo de prevención del delito estos tipos penales y cómo hacer el paso del antiguo sistema al nuevo contemplado en el proyecto? Eduardo, esto también se relaciona a uno de los temas que nos ha consultado en el fondo de cómo poder también asegurarse de que la gente que trabaja con uno está efectivamente capacitada para cumplir con las regulaciones ambientales. Sí, yo creo que aquí primero nuevamente vuelvo al tema del contexto. Este ámbito medioambiental o ambiental que estamos hablando se encuentra dentro de una nueva ley que es enorme, que presenta un desafío muy grande. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hemos visto nosotros ya? Es que, claro, la gente tenía su manual de prevención y tenía estructurado su compliance en base al antiguo sistema, que ojo que no es tan distinto en estructura, quiero decir, en delitos es muy distinto. En estructura no es tan distinto. En estructura sigue siendo un manual de prevención, en estructura sigue requiriéndose un oficial de cumplimiento y en estructura ya no va a existir la certificación, sino que ahora lo que va a existir son las revisiones periódicas de terceros independientes. Entonces, ¿qué es lo primero que le diría a una persona la persona que nos está preguntando en relación a la transición? Es que si ya tienes algo hecho, eso es muy bueno, porque efectivamente hay un lugar de donde comenzar. ¿Cuál es el desafío? Bueno, lo que hablábamos. Primero, revisar y entender tu negocio para ver cuáles delitos son de este gran catálogo que hay ahora le pesen. Y comenzar a avanzar hacia los nuevos, porque estos sí son más recientes, requerimientos que tiene la ley respecto a un manual de prevención, y entre ellos está, diría yo, bueno, primero el nombramiento de uno o más personas encargadas de estos delitos.
esas personas, las sugerencias, las mejores prácticas indican que debe ser una persona, ojalá, con un cargo o con un seniority suficiente para hacerse cargo de estos temas. Nos pasa mucho que el compliance officer nombrado a veces sin ninguna mala intención es una persona que está más abajo en la escala de la jerarquía de la empresa y por lo tanto no tiene la capacidad de parar la empresa. Si al final, si ustedes se piensan, en el caso de un vertimiento, el compliance officer debe ser capaz de apretar el botón rojo y decir, se detiene este vertimiento y por lo tanto se puede tener un proceso crítico de la empresa para su propia protección. Entonces, es importante ir aprovechando de tomar todas estas buenas prácticas que ahora la ley exige para ir haciendo la transición. Y respecto a las capacitaciones, que es lo último, también lo hemos conversado, efectivamente lo que sucede en las capacitaciones y una tarea que hemos estado conversando internamente, es parte de las conversaciones aquí con Jorge, hay que aterrizar. Y ese es el gran esfuerzo y probablemente el esfuerzo que tenemos los abogados que nos dedicamos a esto es poder aterrizar en forma sencilla cuáles son los elementos, más bien nosotros hablamos de las acciones precisas o cuáles actos o cuáles situaciones son aquellas que pueden significar un delito, aunque la persona crea que está haciendo lo correcto. Esto nos pasa mucho. Es decir, una persona que trabaja en la empresa y dice, ¿sabes qué? Tengo 10 órdenes o tengo que botar tanta basura y resulta que para apurar el trabajo y hacer bien mi pega tengo este amigo que me deja vertir las cosas en su sitio, qué sé yo, voy más rápido, pero no tiene autorización. Entonces, es interesante cuando uno aterriza hasta abajo. Muchas veces la gente cree que está haciendo muy bien su trabajo, que está haciendo un trabajo extraordinario, que está cumpliendo las metas que le ponen, pero en ese proceso está poniendo en riesgo la empresa y está poniendo en riesgo la empresa en temas civiles, temas ambientales y ahora temas penales. Entonces, obviamente, en este proceso, el tema de la capacitación es esencial porque finalmente, insisto en esta idea, el que comete el delito, siempre, y esto es una de las primeras discusiones que teníamos varios años atrás cuando comenzó esto, los delitos los cometen las personas, no los cometen las empresas. Entonces, aquí el que va a cometer el delito de vertimiento es una persona, un colaborador, un trabajador, y por lo tanto, esa persona es crítico que esté enterada de esto. No es suficiente que solo la plana gerencial esté enterada. Toda la empresa tiene que estar. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta, ¿los delitos ambientales serán de competencia de tribunales ambientales o de los penales? ¿Y el tribunal competente determinará la responsabilidad penal de la persona jurídica y de las personas naturales también? Ya, a ver, lo que queda claro, o sea, lo que es súper bueno aclarar, y una pregunta interesante para quienes no son abogados, digamos, es, sí, los tribunales competentes van a ser los tribunales penales, ¿no? Quien va a investigar la existencia de un delito ambiental será un fiscal del Ministerio Público, ¿no? Ahora, eso puede resultar alarmante para algunos, pero hay que tener presente que la forma en que están redactados los tipos los hace depender mucho de la actividad de la Superintendencia del Medio Ambiente y de la existencia de sanciones decretadas por los tribunales ambientales. Piensen ustedes en la hipótesis del artículo 306 del Código Penal, las contaminaciones con infracción a las resoluciones de calificación ambiental. Para que se pueda imponer la pena, tienen que existir dos sanciones graves impuestas a través del proceso sancionatorio, del contencioso sancionatorio ambiental, ¿no? Para que pueda imponerse la pena. Por lo tanto, si es que estas dos sanciones impuestas dentro de los últimos 10 años, ¿no? Respecto de esa misma unidad productiva, ¿no? No se podrá imponer la pena, ¿no? Y en ese sentido, de nuevo, hay una limitación, pero sí, quien impondrá la pena será el tribunal con competencia en lo penal y eventualmente esto se puede llegar a resolver a través de un juicio oral, ¿no? La imposición de la responsabilidad penal de la persona jurídica se sujeta del mismo modo a las reglas generales de la imposición de responsabilidad penal, ¿no? Así que de nuevo también son competentes los tribunales penales, ¿sí? De nuevo, esto puede resultar alarmante, pero la forma que están, de nuevo, redactados los tipos, en principio no va a suponer una actividad descoordinada entre la Superintendencia del Medio Ambiente y el Ministerio Público. En realidad, lo que hacen estos tipos penales es flanquear, ¿no?
y fortalecer la actividad de la Superintendencia del Medio Ambiente. Eso puede ser criticable desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero, de nuevo, existe lo que se conoce como el fenómeno de la accesoriedad en la determinación de lo que es la conducta prohibida, ¿no? Pero además hay una amplia deferencia a la actividad de las actividades de los órganos administrativos sancionadores, ¿no? Yo me quisiera colgar de lo último de la pregunta de Ángel. Yo creo que se le hizo a Ángel también, aprovechar un tiempo de contrabando, ¿no? Yo creo que es muy importante detectar los riesgos, porque muy probablemente los riesgos de las actividades productivas no necesariamente están relacionados con estos tipos penales, sino que en el día a día de determinadas empresas pueden estarse cometiendo o pueden llegar a cometerse delitos de forma inadvertida. Yo estoy pensando en el tipo del artículo 44 de la ley 20.920 o la ley REP, ¿no? Que se contiene un tipo de manejo de sustancias contaminantes o sustancias, de residuos peligrosos, residuos prohibidos, ¿no? De nuevo, el solo hecho de desmantelar una bodega puede llegar a realizar ese tipo penal, ¿no? Si es que, por ejemplo, la bodega está revestida de techos de amianto o, se me olvida el otro nombre de amianto por el que lo conocemos, pero ¿Asbesto, eso? Del asbesto, exactamente, de asbesto. Muchas gracias, Jimena. Y por lo tanto, si es que usted dispone sin cumplir con las reglas que regulan la disposición del amianto, usted está básicamente cometiendo el tipo penal del artículo 44 de la ley 20.920. Muy probablemente el Ministerio Público no esté al tanto de eso, que eso es una conducta constitutiva de delito, pero puede llegar a estar, ¿no? De nuevo, y entonces, en la evaluación de los riesgos es importante asesorarse de manera general respecto de los riesgos no solo administrativos ambientales, sino que también de los riesgos penales que pudieran estar asociados a esta actividad, ¿no? Y en ese sentido nosotros aquí con Ángel y también aquí en Winter Echeverry hacemos ese tipo de evaluación, ¿sí? Eso. Muchas gracias, Jorge. Ahora, también, como aterrizando lo que van a ser los procesos de las empresas, nos hacían un comentario relativo a que hay mucho levantamiento de información que de repente puede hacer el departamento encargado de calidad, por ejemplo, de una empresa. Entonces, ¿cómo puede ser la coordinación entre, por ejemplo, el departamento que está a cargo del compliance con también el que está a cargo de todo el tema medioambiental? ¿Cómo se coordinan esos esfuerzos? En el fondo, tiene que haber un departamento que lidera ese levantamiento de información. ¿Cómo se lleva a la práctica? Claro, y la pregunta es bien interesante y también es bien común que pase esto. Cada departamento tiene, por supuesto, o cada área tiene su propio objetivo, vamos a decir. Y aquí lo estamos viendo, por supuesto, desde la mirada, desde el prisma de compliance. Así que el compliance officer tiene una misión, que es una misión bastante difícil y compleja. Lo hablamos a veces cuando nos sentamos con los compliance officers a ver estos temas, que es de integrar. Hay un proceso de integración, de que las cosas dentro del programa conversen. Y conversen con todas las cosas que tiene la empresa. Entonces aquí hay dos formas de verlo. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Que nosotros llegamos a una empresa que no tiene nada más que calidad. Tiene la ISO, tiene todas esas cosas andando. Entonces, ahí el ejercicio es, desde esas cosas que ya tienes, nosotros vamos creando el manual de prevención, porque aquí al final no hay un espíritu de recrear todo y de hacer dobles y triples procesos y triples revisiones. Eso no es practicable por ninguna empresa. O sea, mientras más controles tienes, más difícil de que se cumplan. Entonces, finalmente lo que uno hace es, si tú ya tienes una empresa que tiene calidad, es una empresa que nuevamente tiene algo avanzado, tiene en la cabeza que hay ciertos procesos que deben ser cumplidos de cierta forma. Entonces, lo que uno hace simplemente es revisar esos procesos, entender de que la forma en que están estructurados cumplen. Hay veces que se necesita una vuelta de tuerca, un documento, una revisión, o se necesita muchas veces que se deje un registro de alguna cosa adicional. Y con eso se implementa y se agrega, y ojalá uno debería tener, y esto es parte del trabajo del compliance officer, a veces de los departamentos legales, es tener la hoja de ruta de tu empresa en toda la regulación externa
que es la ley que se sabe los abogados, pero también en tu regulación interna. Efectivamente, a medida que las empresas se complejizan y generan protocolos de distinta índole, también los departamentos de compliance, los departamentos de legales, tienen una labor adicional que es muchas veces medio invisibilizada, que es de generar tener claro todas las normas internas que tiene la empresa y cómo éstas conversan entre ellas. Es un poco el mismo trabajo que hacen los abogados respecto a las leyes que tienen en su código y al lado anotan, bueno, esta norma refiere a esta otra. Un trabajo parecido tiene que hacer el abogado ahora respecto a su trabajo interno y de integrar y de tener claro que cuando hay un protocolo de A, se conecta con el protocolo B o con la regla calidad B y que eso tiene que estar alineado y debe ser revisado. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, en honor a la hora, yo creo que vamos a tener que ya dejar destacar el webinar. Muchas gracias a todos los que quisieron participar, a todos los que enviaron preguntas. Quiero agradecer a Eduardo Anguita de Anguita Osorio y a Jorge Carrera de Vinter Echeverry por su participación, por haber sido tan claros. A los asistentes, si les quedó alguna duda, por favor envíen un correo a contacto@anguitaosorio.cl y vamos a tratar de ponernos en contacto con ustedes lo antes posible y nada, que tengan un muy buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias, que estén bien. Gracias.